Muy buenas noches, estimados hermanos. Es para mí una gran bendición estar nuevamente con ustedes en este día viernes, ahora 3 de mayo. Gracias a Dios por su bondad. Siempre he dicho que Dios es bueno. Dios es bueno para con sus hijos, Dios es bueno para con su pueblo, Dios es bueno para con su iglesia. Y como Dios es bueno, nos permite leer su palabra, estudiar la palabra. En esta ocasión vamos a estar continuando la serie sobre las señales milagrosas del Señor Jesús basado en el Evangelio de Lucas. Y en esta ocasión voy a estar leyendo dos versiones. La versión 60 en este Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25 dice, versión 60, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Ahora déjenme leerles, estimados hermanos, aquí en el Evangelio de Lucas, pero en la versión diferente a la 60, es una versión que es la TLA. La TLA es traducción en lenguaje actual. Mismo pasaje, Lucas capítulo 8, ¿verdad? Versículos 22 al 25, que dice, un día Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo, vamos al otro lado del lago. Entonces partieron. Y mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. De pronto se desató una tormenta sobre el lago, y el agua empezó a meterse en la barca. Los discípulos, al ver el grave peligro que corrían, a gritos despertaron a Jesús. Maestro, Maestro, nos hundimos. Jesús se levantó y ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Y así fue. Todo quedó tranquilo. Luego les dijo a los discípulos, ustedes no confían en mí. Pero ellos estaban tan asustados y asombrados que se decían, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Lo primero que tenemos que aprender, estimados hermanos, en esta ocasión, es que Jesús se subió en varias barcas. Aquí, por ejemplo, se subió a una barca, se subió con sus discípulos. Luego leemos nosotros, ¿verdad? También en el Evangelio de Marcos, que también podemos encontrar que Jesús subió a una barca. Si lo leemos nosotros, por ejemplo, en Marcos 3, dice que más Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Versículo 9, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Así que el Señor Jesús se subió a varias barcas. Y en esta ocasión que estamos leyendo aquí en Lucas capítulo 8, vemos la situación que, número 1, Jesús viajaba con sus discípulos.
en una barca. Eso es importante. Jesús viajaba con sus discípulos en una barca. Lo segundo es que de repente, se suscitó una tormenta en el lago. Pero cuando se suscitó la tormenta en el lago, Jesús iba durmiendo, versículo 23. Pero mientras navegaban, Él se durmió. Y esto podemos entender que el verbo hecho carne, llamado Jesús, muestra debilidades. Por ejemplo, tuvo hambre, ¿verdad? Tuvo hambre, se cansó, ¿verdad? Se cansó, se durmió. Entonces vemos esto en su humanidad. Él como humano, ¿verdad? Sintió hambre, sintió cansancio, se durmió. Así que en esta segunda etapa vemos que él iba en la barca con sus discípulos, pero iba durmiendo. La tercera cosa que vemos aquí es que era una gran tormenta. Dice que la Biblia, versículo 23, se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Podían hundirse, se podían ahogar. Pero Jesús, ¿cómo iba? Iba durmiendo, iba descansando, ¿verdad? Él quería dar una lección a sus discípulos, que cuando vengan las tormentas, cuando vengan los problemas a la familia, al matrimonio, a nuestra propia persona, a nuestro propio cuerpo, vengan enfermedades, tengamos la confianza en el Señor, que Él todo lo puede. Por eso cuando ellos exclaman, maestro, maestro, que parecemos, fíjese bien que lo despertaron. Dice, despertando él, ¿qué hizo? Reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Este momento para los discípulos muy tormentoso, porque se podían hundir, se podían ahogar, ¿verdad? Pero iba Jesús en la barca. Muchas veces, estimados hermanos, tenemos a Jesús en el corazón, ¿verdad? Pero a veces no confiamos en Él. A veces confiamos en nuestras propias experiencias, en nuestra propia capacidad, y queremos resolver los problemas como nosotros sabemos. Pero si va Jesús con nosotros, acudamos a Él, pidámosle a Él sabiduría, porque Él tiene el poder para darnos paz, para darnos la tranquilidad que necesitamos en tiempos tormentosos que vivamos. Porque toda persona puede tener tiempos tormentosos. Toda familia se enfrenta en la vida con muchos problemas que de repente salen, hermano. Pero si va Jesús con nosotros, confiemos en Él. Por eso Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? En esta versión que leí, la TLA, dice, ustedes no confían en mí. Estimados hermanos, gracias a Dios por el Evangelio. Gracias a Dios por la palabra. Pero una de las cosas que debemos hacer es confiar en el Señor Jesús siempre. Siempre. Porque Él tiene toda la autoridad, todo el poder para darnos a nosotros la paz que necesitamos. Aunque vengan las tormentas en la vida, los problemas, acudamos a Cristo para que Él nos dé sabiduría. Acudamos a su palabra para que podamos entender qué hacer en medio de las tormentas de la vida. El Señor nuestro Dios es Dios todopoderoso, es un Dios santo, es un Dios de amor, es un Dios bueno. Y Él nos dará la salida de toda tormenta que venga a nuestra vida. Confiemos siempre en el Señor.
Que Dios les bendiga.